Hola, buenas noches. El Señor les bendice rica y abundantemente. Quiero iniciar diciendo esta palabra, que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y por qué digo que el tiempo de Dios es perfecto? Nosotros sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, pero ¿por qué lo digo? Lo digo porque quizás con esta situación de esta pandemia, con el encierro de los templos y, y por muchas cosas, el Señor nos ha bendecido rica y grandemente porque, porque sabemos que muchas personas que quizás no han tenido la oportunidad de ir al templo tienen, tienen la facilidad de conectar con nosotros, de ver nuestros cultos de los martes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Y estamos tan agradecidos de nuestro Señor porque, porque su palabra es dada, porque su palabra llega a, a diferentes hogares, porque llega a diferentes familias, especialmente a ti que nos escucha cada día. Agradecemos por tu vida. Oramos para que el Señor cada día te dé ese anhelo y ese deseo de buscarle y de glorificarle más. Nos da mucha alegría saber que a través de tantas situaciones, de tantas dificultades, sabemos que Dios se mueve en cada vida, sabemos que Dios se mueve de forma maravillosa en cada persona que tiene la oportunidad de seguirnos a través de Facebook, y agradecemos que cada noche tú, tú te unas a nosotros a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Antes de iniciar con la lectura, yo quiero que cada persona cierre sus ojos y que dé una alabanza y que traiga todas sus angustias, todas sus necesidades en manos del Señor, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y nosotros así lo sabemos y así lo creemos. Vamos a orar. Dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, gracias. Gracias por ser quien eres. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por ser ese Dios tan maravilloso, tan majestuoso. Ese Dios lleno de bondad que cada día, Señor, nos presenta una esperanza. Gracias, Señor, por la salvación, Señor, que podemos encontrar en Cristo Jesús. Agradecemos, Señor, que tú te mueves en nuestras vidas, que tú estás, Señor, como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú eres excelso sobre todo, Señor. Gracias porque eres tú ese Dios lleno de misericordia, el que controla los tiempos. Ese Dios de amor, ese Dios que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias, Padre, porque tú nos sacaste de las tinieblas a esa luz, Señor, que eres tú, que solo se puede encontrar en tu amadísimo Hijo Jesús. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Ponemos, Señor, a la persona que es quien va a dar el mensaje de esta noche, a Luisa de González. Señor, que tú obres en su vida y que seas tú, Señor, hablando a través de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos en quién confiamos. Sabemos, Señor, que tú dices que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Gracias, Señor, por cada persona que está conectando con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada hogar donde este mensaje será llevado. Pedimos, Señor, que seas tú obrando grandemente, Señor, y que tu obra, Señor, pueda crecer, Señor, y que tú, Padre Santo,
Bendiga, Señor, a cada persona que está escuchando, Señor, y que tiene su corazón abierto a escuchar el mensaje, a que tu palabra, Señor, albergue en su vida, Señor. Que tú le prospere al 100 por 1, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer en Efesios el capítulo 2, del 1 al 6, que dice: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Yo quiero leer otra vez el versículo 4 y el 5 que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Hermosa es la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios lleno de misericordia y de amor, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos da, Señor, de conocerte, de amarte y glorificar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre amado. Pedimos, Padre de la gloria, que tú te muevas, Señor, en cada lugar, en cada vida, Señor, y que seas tú obrando, Señor, en nosotros cada día. Amén. Ahora vamos a pasar con nuestra hermana Luisa de González, que tiene palabra de Dios para nosotros. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar una noche más aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras en esta noche. Una noche especial, una noche llena de gozo, llena de alegría, como cada momento que tenemos para compartir la palabra, para analizar un poco de la palabra de Dios. Pues bien, miren, sabemos que en este mes celebramos la independencia nacional. Todos sabemos que el 27 de febrero celebramos la independencia nacional. Y desde siempre el ser humano está buscando la forma, la manera de tener esa libertad, de conseguir una libertad. Pero muchas personas, aún teniendo un país libre, ¿verdad? Eso declaramos el 27 de febrero, que somos un país libre e independiente. Muchas personas siguen siendo esclavos del pecado. Y de eso es que esta noche yo quiero que analicemos un poco. Para esa esclavitud espiritual, no solo se necesita una declaración de independencia, sino una verdadera libertad que no puede ser hecha por ningún hombre, sino solamente por Dios. Solamente en Dios nosotros encontramos esa verdadera libertad, esa libertad espiritual que tanto nosotros anhelamos. Esa libertad solamente por medio de nuestro Dios la podemos conseguir. Y yo quiero que nosotros leamos a Isaías 61:1. Así que busquen sus Biblias y vamos a leer en Isaías 61. Vamos a leer el versículo 1 a ver qué nos dice. El Espíritu de Jehová
el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Así mismo es. Pero para que ese versículo sea una realidad en nuestras vidas, que leíamos en el versículo que Dios ha proclamado libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, para que esa palabra que nosotros acabamos de leer tenga vida en nosotros, solamente podemos acudir a nuestro Dios para que Él nos dé esa libertad. Cada uno de nosotros la puede tener. El Señor murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Fue crucificado y resucitó al tercer día para regalarnos a cada uno de nosotros esta libertad. Fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados y que nosotros seamos libres. Entonces ahora vamos a reflexionar en lo que nos enseña la palabra de Dios sobre lo que es la verdadera libertad. Lo primero es que tenemos que reconocer que la libertad que ofrece el mundo no es real. No es una libertad total. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Toda esta maquinaria publicitaria que Satanás quiere envolver por medio de ello a las personas. Todos esos engaños son cosas atractivas para hacer creer al mundo que realmente podemos vivir libre, que podemos ser libres. Creer a las personas que vivir en pecado es vivir en libertad. Eso es lo que quieren hacernos creer, pero es totalmente lo contrario. Cuando vivimos en pecado, vivimos atados. Vivimos atados. Satanás promete una vida de libertad y hace creer a las personas que el libertinaje, que los placeres desenfrenados, el tú tomar alcohol, el tú emborracharte, el tú andar haciendo tantas barbaridades que nosotros podemos ver ahora. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer, que eso es lo que es realmente ser libre. Y no es así. En ese caso, somos esclavos del pecado. Y si esa supuesta libertad que Satanás promete es una vida lejos de Dios, esa libertad que el enemigo quiere hacernos creer que es que ahí es que nosotros estamos bien, que si salimos, que si bebemos, que si parrandeamos, que si hacemos tantas divinas cosas que son desagradables, que al Señor no le agrada, no quiere hacer creer que esas son las cosas que nos hacen libres, pero todas esas cosas nos apartan del Señor, porque es que el pecado nos aparta del Señor. Pero tenemos que comprender que una vida lejos de Dios es una vida de esclavitud espiritual. Vamos a entender eso siempre, vamos a tenerlo siempre presente. La falsa libertad del pecado se convierte en cadenas que esclavizan nuestra vida. En Proverbios 5:22, miren lo que nos dice. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. El mismo pecado lo va atando. Miren, cuando nosotros hablamos una mentira, no es una mentirita, y esa mentira te va llevando a otra, y esa mentira te va llevando a otra, y cuando tú vienes a darte cuenta, ya estás en tremendo problema. Tú dices, no, pero es un solo trago que voy a tomar. Y al otro día, no, pero son solamente 2. Y son solamente 3. Cuando nos damos cuenta, estamos envueltos en ese círculo que nos atrapa y nos envuelve, que nos encadena. Nos va envolviendo en el círculo vicioso y nos va atrayendo cada día más. Y nos vamos haciendo esclavos de la amargura, esclavos de la maldad.
En Hechos 8:23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando estamos sumergidos en el pecado, estamos en amargura, estamos en tristeza, estamos en dolor, nuestra vida no tiene paz. Por más que buscamos y buscamos en las cosas del mundo una salida, una paz, un consuelo, no lo encontramos. Solamente en Dios nosotros podemos encontrar todas esas cosas. Segunda de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Escapemos, huyamos. Si cada uno de nosotros debe saber cuál es su debilidad. Si mi debilidad es el alcohol, aléjate del alcohol. Si quizás tu debilidad es el estar mucho en la calle parrandeando, tener una o dos o tres novias o novios, si esa es tu debilidad, apártate, aléjate. Alejémonos, huyamos del pecado. ¿Y saben qué? Acerquémonos a Dios cada día más. Apartémonos del pecado y acerquémonos a Dios. ¿Saben por qué? Porque la verdadera libertad únicamente se logra por medio de Jesucristo. Juan 8, 34, 36. Vamos a buscar ahora Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el 36 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La proclamación de libertad de nuestro Dios para los cautivos y para los presos del pecado, para la amargura, para la condenación, para la maldad, solamente se hace realidad en la vida del ser humano por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo. Nosotros entregando nuestra vida a Él, nosotros consagrando nuestra vida a Él, reconociendo que hemos pecado, pero que a Él le necesitamos, que necesitamos de Él para ser libres, que queremos que Él entre en nuestras vidas y que sea Él morando en cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos proclamar. Él nos hace comprender, el Señor nos hace comprender el engaño de Satanás. Recuerdo que el domingo Juan Luis decía en el culto, en la prédica, que ahora nosotros que conocemos al Señor nos avergonzamos de aquellas cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, que nos avergonzamos de aquellas cosas que en el momento pensábamos que quizás no era nada o que estaba bien y ahora nosotros nos ponemos a pensar y nos avergonzamos y le decimos, Señor, perdóname. Él nos hace comprender el engaño de Satanás, como le dije, y nos hace comprender que no éramos libres, sino que éramos esclavos del pecado. Pero por medio de la palabra de verdad, por medio de la palabra de Jesucristo, nosotros somos libres. Nosotros podemos encontrar el camino, porque el único camino es nuestro Señor. Ese camino para nosotros llegar, para nosotros conseguir la salvación, ese camino para nosotros poder tener paz, para nosotros poder ser libres, solamente la encontramos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y la verdad nosotros la encontramos aquí, en la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos la verdad. Y esa verdad
nos hará libre. Pero para nosotros encontrar, para nosotros vivir por la verdad, que es la palabra de Dios, debemos de leerla, debemos de escudriñarla. Debemos cada día de practicar lo que nos dice el Señor que debemos de hacer. Cada día nosotros debemos de tener esa relación con el Señor, de conocerle más a Él. Mis hermanos, Jesús murió y resucitó al tercer día para darnos esa libertad. Pero muchas personas no quieren disfrutar de esa libertad y siguen bajo la esclavitud, bajo el yugo del pecado. El Señor nos libertó de la potestad de Satanás, pagando un precio por medio de su sangre. Pagó nuestro precio por medio de su sangre. Jesús fue azotado, Jesús fue crucificado, Jesús resucitó al tercer día porque Él es Dios. Él nos ama y entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, para regalarnos la vida eterna, para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos ser salvos. Colosenses 1, 13, 14 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha librado, Él nos ha sacado de la tiniebla a su luz. Él nos ha sacado de ese lodo. Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amén. Qué maravilloso es saber que Dios no nos compró para que seamos esclavos, sino para que seamos sus hijos. Pasamos a ser hijos de Dios. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No es para eso, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya no debemos de temer a nada porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es quien va delante, Él es quien va detrás, Él es quien cuida de cada uno de nosotros. Romanos 8:15 fue que leímos, ¿verdad? Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, nos dice el Señor. Somos libres. El Señor nos ha libertado. Si vemos, el Señor solamente nos hace esa advertencia para la verdadera libertad que Él nos ha dado. El Señor nos dice, el Señor en su palabra nos declara, nos anima, nos orienta a que le busquemos, a que no nos conformemos con las cosas de este siglo, con las cosas de este mundo. El Señor nos dice en su palabra que nos acerquemos a Dios, que nos apartemos del pecado, que nos mantengamos firmes en la libertad y no volvamos a la esclavitud. En Gálatas 5:1, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás. Si el Señor te rescató, si el Señor me rescató, vamos a permanecer firmes en los caminos del Señor. Y si no has tomado esa decisión de que Dios sea tu centro, de que Dios sea quien dirija tu vida, pues este es el momento. Pero no vamos a volver atrás. Vamos a seguir adelante. Vamos a poner nuestra mirada en el Señor. Vamos a poner nuestro corazón en las cosas del Señor. Vamos, mis hermanos, a estar firme en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie, pero nadie, viene al Padre si no es por Él. No hay otro camino. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Sin Cristo no tenemos vida. Sin Cristo nuestra vida es triste y es vacía. Él es la vida. Él es la verdad.
Debemos de creer en Cristo y entregar nuestro corazón al Señor. Entregar nuestro corazón a Dios. Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Él quiere morar en nuestras vidas. Morará en nosotros y se quedará. Pero tenemos que decirle al Señor, sí, yo quiero que tú entres. No volvamos nuestra mirada atrás. Vamos a tener nuestra mirada firme en el Señor. Tengamos cuidados, hermano, con nuestro andar, con lo que decimos, con lo que hacemos, para nosotros no ser piedra de tropiezo. En 2 de Pedro 2:20 dice, pues cuando habiendo sido hechos libres por el Señor, volvemos atrás a vuestros pecados pasados, nuestro pecado es peor que el primero. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor renueva nuestras vidas. Tengamos cuidado con nuestro andar, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que miramos, con lo que tocamos. Vamos a tener mucho cuidado para no dañar a otros. Para que no puedan decir, mira, pero esa es Luisa, que ella dice ser cristiana. Y mira cómo anda. Mira cómo habla. Mira cómo es su vida. Mira cómo es su hogar. Tengamos mucho cuidado con eso. Que no usemos esa libertad para el pecado y hagamos tropezar a otros. 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Hermanos, vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nuestra vida sea un renacer con Cristo. Nosotros vemos ahí mismo en el libro de Juan 3, del 1 al 5, donde nos relata la historia de Jesús y Nicodemo. Vamos a leerla. Juan 3, del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es, mis hermanos. Jesús le dice, tiene que nacer de agua y de Espíritu. Hermano, tenemos que nacer de nuevo en el Señor. Tenemos que renacer, que dejar esas cosas pasadas, que acercarnos a nuestro Dios. Nicodemo reconoció que Cristo había venido de Dios, pero le faltaba algo y era poner su confianza en Dios. Le faltaba algo y era entregar su vida a Dios y tener esa relación, esa comunión con el Señor. Vamos nosotros también a reconocer la grandeza de nuestro Dios todos los días de nuestra vida, a saber que le necesitamos, que Él es nuestro Dios, que dependemos de Él, que Él sea nuestro caminar, que en todo tiempo y en todo momento nuestra vida gire en torno al Señor. Así que mis hermanos, esta era la palabra que el Señor puso en mi corazón para cada uno de ustedes. Yo quiero que oremos en este momento, dándole gracias al Señor y pidiéndole a Él que sea Él quien trate con cada uno de nosotros. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón al Señor y que podamos dejarnos guiar por nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre,
Oh Señor, a ti sea la gloria, la honra y la adoración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que tu palabra sea vida cada día en nosotros, Padre. Que podamos escudriñar tu palabra, Señor, pero que podamos también, Padre, vivir por tu palabra, Padre Santo. Sabemos, mi Dios, que tú eres ese Dios que nos ha libertado. Tú nos has regalado esa libertad, oh Señor Jesús, y que tú nos amas, Señor. Oh Padre amado, limpia nuestros corazones, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.